Bueno, estamos con el doctor Jorge Maciel, tucumano, Sí. ginecólogo, que escribiste un libro que se llama Crítica Moral a la Sociedad. Exactamente. Contanos un poco cómo nace este libro y cuál es el planteo que querés hacerle a la sociedad con este título que moviliza, ¿no? Bien. Y provoca. Exactamente. El libro es un ensayo que yo escribí a partir de textos de filosofía que leí, que es justamente la importancia de la moral en nuestra sociedad, partiendo de la base del rol de la moral en el individuo, en la familia, en la sociedad en general, en la clase política, en el individuo como ente político, o sea, el ciudadano, el rol de los distintos poderes teniendo como base la representatividad de la voluntad y las necesidades del pueblo. Y al final cierro el libro con una crítica hacia la justicia, por lo menos la crítica que habitualmente nosotros hacemos. El libro yo inclusive se lo dedico a un profesor que tuve en el secundario, profesor de lengua y literatura, José Marcos Cobo. Que ¿Dónde hiciste el secundario? En el Colegio Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Donde él nos hizo un ejercicio, buscar distintas definiciones de las palabras principios, valores, moral, arte y encontrar la vinculación, la relación entre todas ellas. Y a su vez me gusta mucho un filósofo que se llama Immanuel Kant, un filósofo prusiano, que trabajó mucho sobre cómo es el funcionamiento de la razón humana a la hora de elaborar conocimientos, pero también el rol de la razón humana en cuanto a la ley moral que tiene en cada uno de los seres humanos como guía. O sea, vos creés en el planteo que cuando dice todos nacemos con un código de valores. Lo que tenemos que hacer es que con nuestra razón descubrirlo y llevar una vida en conformidad con esa... Exactamente, él inclusive decía que para cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, la razón era clara. Los principios y valores de la razón estaban establecidos. Lo que cambia es cuánta importancia le da cada uno a la moral, quién la respeta y quién no. Y ahí es donde yo considero que es la educación que recibe cada persona, no solamente la educación técnica, la educación científica, que puede ser la educación de la escuela, de un terciario. Sí, la enciclopédica. No exactamente. Sino la educación que uno recibe en cuanto a principios y valores. ¿Y dónde uno recibe esa educación en primer lugar? En la familia. ¿Dónde se constituye la calidad humana de un ser humano? En la familia. Claro, es el primer agente socializador con el que encontramos en la vida. La primera sociedad que nosotros conocemos es nuestra familia. Y la segunda familia que nosotros conocemos es la sociedad, que puede reforzar esos principios y valores o cambiarlos, tanto para bien como para mal, porque esa persona luego cuando sale a la calle se enfrenta con una realidad, se enfrenta con normas de vida, con reglas de juego, que de pronto ponen en valoración todos esos principios que tuvo y esa moral y esa entereza que tiene. Y es lo que puede llevar que una persona pueda desviarse del camino de la moral o pueda reforzarlo en la sociedad, según las normas que la sociedad tiene, porque la sociedad también educa. Doctor Jorge Maciel, ¿qué importancia le asigna usted a la moral para la vida de una persona, para la vida de una sociedad, para el funcionamiento de una democracia? Todo. La moral establece qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo no creo en el concepto de mi moral, yo creo en el concepto de la moral. Lógicamente, como seres humanos somos imperfectos. El bien supremo, que es el objetivo final de esa moral, no es posible por las imperfecciones que tenemos el ser humano en un 100%, pero es la meta que tenemos que tratar de alcanzar. Sin moral no podemos ser buenos ciudadanos. Sin moral no puede haber buenos gobernantes. Sin moral no puede haber buenos padres, no puede haber buenos profesionales. Y es el estatus moral de cada una de las familias que compone una sociedad lo que lleva al estatus final de la moral de esa nación. Y yo creo que de ahí parten los problemas que tenemos en distintos ámbitos a nivel nacional, tanto en economía, como en educación, como inclusive en seguridad. Entonces, es sobre eso
que se debe trabajar. Ahora, es interesante su planteo porque pone en el centro de la discusión la felicidad y el desarrollo de los países. Cuando uno recorre el mundo, se da cuenta que hay muchas sociedades que no son exitosas porque lo son desde el punto de vista económico, sino porque cada uno de los ciudadanos con los que uno se encuentra sabe que tiene principios y valores morales que respeta. Por eso hay orden, por eso hay respeto, por eso hay consideración, por eso hay buen trato, por eso hay puntualidad, por eso hay formalidad en las relaciones. Pero vos mencionaste una palabra clave que creo que es la meta que uno se pone, la felicidad. Y yo coincido con Kant en algo. La finalidad de nuestra vida no es la felicidad. La finalidad de nuestra vida es ser dignos de la felicidad. Bien. O sea, la finalidad es cumplir con la moral por el solo hecho de cumplir con la moral. Inclusive yo soy agnóstico, si bien yo durante muchos años fui católico, fui a un colegio católico, siendo católico, yo hoy soy agnóstico. Yo no tengo ninguna garantía que el día que me muere exista un cielo, donde me premien, o un infierno donde me castiguen. Pero yo tengo que cumplir con la moral por el solo hecho de cumplir con la moral. Y es ese cumplimiento de la moral, el hecho de que vos te sientas satisfecho con el cumplimiento de la moral, lo que te tiene que generar esa felicidad. Y a su vez esa felicidad no tiene que ser el objetivo de tus acciones, no tiene que ser esa luz al final del camino. La luz en tu camino tiene que ser pura y exclusivamente la moral. Y la felicidad será una consecuencia en la medida que vos cumplas con la moral. Porque muchas veces el hecho de hacer lo correcto no nos trae felicidad. Muchas veces cumplir con lo que es correcto nos puede traer hasta un perjuicio personal y lo tenemos que cumplir igual. En el caso que uno recibe agresiones por hacer lo que es moralmente correcto. En el caso que uno de pronto recibe un préstamo y está pasando una situación económica mala y de pronto ese dinero hay que devolverlo igual, no me lo puedo quedar. Y eso a mí me genera un perjuicio. Entonces, si uno se focaliza en su vida pura y exclusivamente en la felicidad, y esa felicidad no tiene un valor moral, yo hasta puedo generar un perjuicio, porque no a todos les genera felicidad la misma cosa. Y el otro problema de la felicidad, que nunca se puede saciar a un 100%. Claro. ¿Qué pasa con aquellas personas que les genera felicidad el hacer un daño a otro? Una persona que es sádica. Y ejemplo hubo muchos, que inclusive estuvieron a cargo de naciones. Ahora es muy interesante porque usted dice, la Iglesia Católica enseña, tengo que tener un buen comportamiento para ganarme el cielo. Usted se crió con esa formación y usted cambia y dice, me tengo que comportar bien para poder satisfacerme yo mismo y lograr la felicidad y además beneficiar a los otros. Te lo digo más básico, me tengo que portar bien porque me tengo que portar bien. Bien. Lo cual porque el ser humano debe tender a la virtud. Exactamente. Este es el sentido de la vida. No entra en conflicto con principios religiosos. Bien. Me parece bien porque muchas veces los principios religiosos están basados en la moral. Yo no voy en contra de eso. Inclusive yo dentro de mi militancia pro vida estoy en grupos donde hay evangelistas, donde hay católicos, hay gente que es atea, gente que es agnóstica como yo. Me parece que la moral excede un poco todo eso. Bien, qué interesante lo que acaba de decir. Usted dice, se autodenomina agnóstico y está en contra de la legalización del aborto, porque generalmente la crítica es que esta posición es una posición que está impulsada por la Iglesia. No. Mis fundamentos son fundamentos científicos y también fundamentos legales. De todas formas, lo científico siempre es absoluto, porque no varía de un país a otro. Porque si no yo podría decir está bien abortar en Holanda y está mal abortar en el Vaticano. No es así. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Por eso es que es peligroso entrar en el juego de decir mi moral. No, mi moral es esta. Entonces si para mí está bien agredir al que piensa distinto, entonces yo lo puedo agredir. Esa es mi moral. Entonces no, hay una moral. Que uno algunas veces no la pueda conocer esa moral o no pueda acceder completamente a esa moral por la imperfección propia que tenemos todos los seres humanos es una cosa,
pero me parece hasta por ahí un poco soberbio decir, no, pero mi moral es esta. No, existe una sola moral. De ahí la cumplirá en un 30%, 50%, 80%, no lo sé. Y por eso es el sentido de las charlas que yo brindo de manera gratuita, que inclusive surgieron espontáneamente. Yo acá vine de vacaciones para visitar a mi familia, a mis amigos. No vine a dar, pero me conecté con una persona, se fueron dando distintas charlas. Bien. Y las charlas son todas gratuitas. A mí ni siquiera me tuvieron que cubrir viáticos, nada, porque era mi viaje de vacaciones que ya tenía organizado. La idea es dar justamente los aspectos médicos y legales vinculado al aborto. Yo no hablo acá de cuestión religión, que está perfecto que la gente tenga su fundamento religioso en actuar. Acá yo hablo lo que dice la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? La ciencia primero y principal, y acá hay un gran punto. Mucha gente opina del aborto, y eso yo lo vi en el debate, gente que no tiene ninguna formación respecto al tema. No saben ni siquiera la definición del aborto. Ejemplo, el aborto es la finalización del embarazo hasta las 20 semanas cuando el feto no alcanza los 500 gramos, el medio kilo. Pedir un aborto a las 24 semanas es un error garrafal. Ya no es aborto, es parto. Será por vía vaginal, será mediante cesárea. No se puede pedir un aborto a las 24 semanas, a las 25 semanas, porque es lo mismo que pedir un bebé de 25 años. Ya no es bebé. Segundo, se desprestigia lo que es el concepto de embrión y feto. Y embrión y feto son conceptos médicos para designar distintas etapas de la vida humana. Primero somos embriones, donde se forman todos los órganos, sistemas y aparatos. A partir, hasta las 10 semanas, a partir de las 11 semanas pasamos a ser fetos. Eso significa que todos los órganos, aparatos y sistemas ya están formados y solamente tienen que madurar, o sea, adquirir nuevas funciones, y ese ser humano tiene que crecer. Luego somos bebés, luego niños, luego adolescentes, si se quiere, luego jóvenes, adultos y ancianos. Es el camino de la vida, el programa genético que establece lo que somos, lo que vamos a hacer, las enfermedades, los puntos fuertes, los puntos débiles, ya está establecido de manera completa desde el primer momento que éramos un cigoto, o sea, un embrión de una sola célula, sí, y se realizó la primera replicación de ese material genético. Por lo tanto, no podemos hablar de aborto a las 30 semanas. Ahora, doctor, ¿qué le dice a las jóvenes que dicen que en realidad están decidiendo sobre su cuerpo? Y yo les diría algo muy básico. Les diría que abran un libro de anatomía, entren al capítulo del aparato genital femenino y me digan si encuentran un embrión o un feto adentro del útero. El aparato genital femenino está constituido por los ovarios, las trompas, el ovario, vagina, genitales externos. No hay ningún saco gestacional, no hay ningún embrión, no hay ningún feto. El embarazo constituye justamente el desarrollo de un ser humano dentro de otro ser humano. Porque claro, si fuera su propio cuerpo, entonces no estarían embarazadas. Y ese es el concepto básico de la gestación. Por cuestiones de la biología de los mamíferos y en este caso de la especie humana, la gestación se realiza durante aproximadamente 37 a 41 semanas, contando a partir del primer día de la última menstruación dentro del vientre de la mujer. En el caso de las hembras de las especies del género de las aves, los reptiles, el óvulo fecundado tiene una cubierta rica en calcio, es depositado en el exterior y esa gestación continúa en el exterior, que eso es el huevo. En el caso del hipocampo, el famoso caballito de mar, los óvulos fecundados son depositados por la hembra dentro del vientre del macho, y el macho es el que tiene la gestación, sí, y el parto, y eso a uno o a otro miembro de la especie, al macho o a la hembra de cada especie, al comparar esos distintos tipos de gestación, no lo hace más madre o menos madre, más padre o menos padre, por si tiene la gestación o no tiene la gestación, si la gestación está afuera, si está dentro. Son cuestiones de biología. No estás decidiendo sobre tu propio cuerpo, estás decidiendo sobre otro cuerpo. La mujer no tiene dos cabezas, la mujer no tiene dos corazones latiendo, no tiene dos pares de brazos, dos pares de piernas. No decide sobre su propio cuerpo, decide sobre su propio cuerpo al momento de arreglarse, de hacerse una cirugía plástica, de realizarse modificaciones corporales, no al momento de matar a un ser humano que está con vida y que ya inició su vida y que inclusive está amparado con derecho a la vida y reconocido como persona desde el mismo inicio por nuestra Constitución, por nuestro Código Penal,
por nuestro Código Civil y hasta por los tratados internacionales que la Argentina firmó en su debido momento. Bien, doctor, hay quienes sostienen que los embarazos se realizan igual y forma clandestina y por eso mueren las mujeres. Los abortos. Los abortos, perdón. Entonces, que legalizando el aborto se podría prevenir la muerte de las mujeres. Para empezar, en todo aborto muere alguien. Muere ese niño por nacer. Y eso es algo que la gente tiene que saber. La figura del niño por nacer no es capricho mío ni de ningún miembro de los sectores pro vida. Está estipulada en todas esas normativas legales que te mencioné. Y tiene un derecho a la vida. Entonces, eso para mí es como decir, bueno, aquel que utiliza drogas endovenosas hay que darle una jeringa estéril para que no se contagie de HIV. Yo dándole jeringas estériles evito que se contagie de HIV. Es verdad, lógicamente, realizando el aborto un profesional con todas las medidas de asepsia y antiasepsia disminuye las complicaciones. Seguro que sí, es verdad, no voy a mentir en eso. Pero de la misma forma, la idea no es darle a quien consume drogas endovenosas una jeringa estéril, sino que no se drogue. De la misma forma, la idea es evitar un embarazo no deseado con un buen programa de educación sexual, con buenos principios y valores morales, con contención médica, psicológica, social y estatal de todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, no tan solo en el momento del embarazo, sino antes. Está demostrado a través de muchos estudios científicos que aquellos países que cubrieron las necesidades básicas de la población, vivienda, agua potable, sistema de cloaca, educación y obviamente acceso a salud, disminuyeron la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Ni qué hablar, ni qué decir de aquellos países que tienen programas serios de educación donde todo funciona a la perfección. Pero legalizando el aborto estaríamos legalizando el asesinato de un ser humano y estaríamos yendo de normas de mayor jerarquía como la Constitución Nacional que en el inciso 23 del artículo 75 establece la protección del niño durante el embarazo. Estaríamos violando el artículo 19 del Código Civil, que salió hace poco, en el 2005, que establece que se considera persona desde la concepción. Estaríamos violando la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional porque está incorporada en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, donde la Argentina hizo la salvedad y la aclaración que se considera niño a toda persona desde la concepción y hasta los 18 años. Es persona. Una mujer no puede gestar algo que no sea una persona. Una vaca no está gestando una lagartija, está gestando un ternero. Una mujer está gestando un ser humano. No podemos establecer el comienzo del ser humano y de la persona de manera caprichosa en algún momento de ese camino. Algunos hasta inclusive llegaron a decir que el ser humano no se puede considerar como persona antes de los 2 años de recién nacido, porque hay que esperar que desaparezcan todos los reflejos innatos. ¿Qué hacemos con esa postura? Entonces yo creo que acá lo que hay que brindar es contención, y a mí me llama la atención que existe justamente una red de contención que se originó en una ciudad que se llama Villa Regina, que está en la provincia de Río Negro, que es la que dio origen al 0800 Provida, que brinda este tipo de contención, que ya tenía firmado un convenio con el Estado para el financiamiento y que el Estado a último momento bajó ese convenio. Sin embargo, ese 0800, al igual que muchos grupos de ayuda pro vida, sigue funcionando en la actualidad y sigue asistiendo a todas las mujeres que cursan embarazos con situación de vulnerabilidad con financiamiento propio, que es lo que sucede normalmente con la actividad que realizamos todos los Provida. No tenemos financiamiento externo y evidentemente no tenemos ayuda estatal. ¿Por qué? No sé, tendrá otra orientación el gobierno. Doctor Jorge Machín, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ha sido un gusto. El gusto es mío.